recibimos a nuestro entrevistado esta jornada de hoy. Está aquí en la mesa de 8M el senador electo por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo anda? Muchas gracias por la invitación y un saludo a Remeseiro también, que lo conozco desde hace tiempo. Cuando trabajaba con Omar. Hace años, ¿eh? Sí, Yo venía muy chiquito. Hace muchos años. Bueno, senador, me gustaría arrancar esta nota con... Nada, la sociedad nos interpela día a día. Estamos viviendo unos días realmente dramáticos en cuanto a homicidios, pero no son los homicidios, sino a quienes asesinan. Estamos hablando de hace un tiempo, un bebé de 1 año, anoche un jovencito de 14 años, una chica de 16. Lo perdieron de 5 meses, ¿no? El padre mató a la niña, la hija de 5 meses también. Exactamente. Después Tremendo. tenemos el niño de 10 años que su mamá Lo prendió fuego. ¿Qué está pasando, senador? ¿No se necesita un acuerdo interpartidario, que se sienten realmente a la mesa a hablar de lo que se está viviendo en el país? Bueno, sí, lo primero, compartir contigo que estamos realmente en una situación que nos conmueve. Hay delitos y realidades que antes veíamos en las series o que nos llegaban cuentos de sociedades más violentas y que no imaginábamos que llegaran al Uruguay, como el fenómeno de las balas perdidas o esto de los niños y las niñas inocentes que son víctimas de la violencia, que requieren sin duda, primero, un cambio de visión sobre la complejidad del tema de la seguridad ciudadana. Es un tema complejo, quedó claro que no se soluciona con una varita mágica, no había soluciones fáciles, ¿no? Como aquello de se acabó el recreo, que quedó comprobado que no existió, y sí entonces desde una visión con mucha responsabilidad y con mucha humildad también, entendiendo que tanto en el gobierno del Frente Amplio se lograron avances, ¿no? Yo siempre recuerdo las cámaras de seguridad, el aumento salarial, Sí, el equipamiento de los policías, bien, pero no se solucionó. No, en el 2018 tuvimos... Y en esta crítico, administración, que llegó con la promesa de solucionar el tema, tampoco se solucionó. Entonces, lo que tenemos que ir es, en primer lugar, a un diagnóstico sobre la complejidad y profundidad del problema, y a un acuerdo nacional que nos permita ir a soluciones de fondo. Nosotros hablamos de una solución con 4 pilares. Primero, por supuesto, enfrentar el delito, ¿no? Eso significa más represión del delito. En el programa que acaba de presentar, que aprobó el Frente Amplio en diciembre, y en las prioridades que presentó Yamandu Orsi, están medidas concretas como el aumento de 2.000 policías, medidas concretas como el seguir mejorando las cámaras de videovigilancia, ahora con identificación facial, tener un cuerpo especializado para el combate del narcotráfico, que es, yo creo que el fenómeno que está detrás de esta violencia. Quiero ir a eso. ¿Cómo se combate el narcotráfico? Bueno, dentro de esa medida que usted plantea. Se combate, yo digo, por debajo, ¿no? Combatiendo las bocas de pasta base, pero fundamentalmente combatiendo la economía del delito, ¿no? El narcotráfico se hace para ganar dinero, entonces nosotros tenemos que ir a combatir el lavado de activos, a combatir los circuitos de circulación del dinero sucio, y ahí, bueno, una medida concreta, ¿verdad?, que es volver a aumentar la severidad del control del dinero. Nosotros, con la Ley de Inclusión Financiera, los gobiernos del Frente Amplio, establecimos a dinero de hoy que cualquier intercambio en efectivo por más de 5.000, 6.000 dólares debía tener una trazabilidad, comprobarse el origen del dinero, hacerse a través del sistema financiero formal, y bueno, con la LUC se elevó ese monto a 140.000 dólares. Hoy cualquiera de nosotros puede ir con 120.000 dólares, comprar un auto de alta gama, no pasar por un banco, no justificar los ingresos. Entonces, ahí hay una cuestión que tenemos que hacer. Pero yo decía, represión del delito con estas medidas, combate arriba y abajo del gran narcotráfico y del menudeo, pero tenemos que ir a la prevención, ¿no? Hay una propuesta que a mí me gusta mucho de las que estamos haciendo, que es el programa Más Barrios, que plantea una intervención no solo con policía, en las zonas que ahora podemos identificar por la tecnología, donde hay más denuncias, donde hay más delitos, sino que ir con el MIDES, con asistencia en la salud, con oferta educativa, con oferta de deportes, con mejora de infraestructura en esos barrios, porque a veces no ingresan las ambulancias o no ingresan los patrulleros porque no hay calles adecuadas.
Entonces, trabajar la prevención de las cuestiones sociales que ofrezcan a nuestros jóvenes caminos alternativos al tráfico o al consumo. Son medidas esas a mediano y largo plazo. No, vamos obviamente cambiar esas cosas vamos a llevar implementar, un tiempo. si ustedes recuerdan, en la última administración del Frente se empezó con un piloto que se llamaba el Plan 7 Zonas, que fue un proyecto exitoso, que incluso el actual gobierno y la futura oposición respaldaron, que yo creo que ahora hay que ampliar, no solo en Montevideo, sino en los puntos más calientes Sí, hay que trabajar en territorios del país, sin lugar a dudas. y encarar en los territorios el combate al delito. Ortuño, Pero yo dos cosas más que tienen que ver con las cárceles, Mm. porque hoy por hoy estamos teniendo más de un 60 y pico % de reincidencia, es decir, que el delincuente entra, paga su condena, pero vuelve a delinquir cuando sale y por lo general cometiendo delitos más graves y más violentos. Ahí es un tema que tenemos que atacar. Y lo otro, la justicia, con la creación del Ministerio de Justicia, que es un tema de consenso, porque Sí, está es un tema de planteando consenso. también el Partido Sí. Nacional. Yo quería retomar el tema, dos cosas que dijo, me parece importante. Una es el término represión y el otro término prevención, porque son cosas distintas. Exacto, sí. Muchas veces se dice que filosóficamente el Frente Amplio no le gusta la palabra represión y creo que se ha usado últimamente también en lo que es la campaña, ¿no? Es un error, ¿no? Bueno, Tenemos problema. cuando menciona cámaras, menciona aumentar policía, eso para mí tiene que ver con un tema más de disuasión y de prevención, no tanto de represión. ¿A qué vamos con represión? Y usted es legislador, quizás hay que cambiar leyes, ser un poco más firmes en algunas cosas. Uno cuando ve que matan al hijo de 5 meses o prenden fuego al niño de 10 años. Estamos hablando y de después terminan presos 5 años, 6 años. De la persecución de los criminales, ¿verdad? Sí. Que sin duda necesitan más policía en la calle, por eso hablaba lo de los 2.000 funcionarios, pero también necesitan más inteligencia, ¿no? Inteligencia policial para estudiar los circuitos del delito y poder reprimir allí con eficiencia. Por supuesto que tenemos que revisar la legislación, en algunos casos aumentar penas, en otros casos cambiarlas, ¿no? También ha quedado demostrado que no alcanza solo con las reformas legales, porque quien está en una situación límite que lo lleva a cometer delitos o simplemente tiene una ruptura con los códigos morales, acá hay un tema de valores, hay un tema cultural también que tenemos que trabajar. El sistema educativo tiene que jugar un rol fundamental, los medios de comunicación. Sin duda que una persona que mata a un niño o un año... Pero lo que vimos hace pocos días, ¿verdad? Entraron a una casa y mataron a una chiquina de 16 años que... Pero el de 3 muchacho de disparos. 22 años que fue capaz de asesinar a su beba, o sea, son cosas que nos tienen que doler primero a todas y a todos y que nos tienen que llevar a una comprensión de que está en juego la forma de vida y de convivencia de los uruguayos, ¿no? Que siempre nos distinguió del resto de América y se nos está metiendo esa violencia que vemos en otros países de América Latina. Y yo confío que tengamos la capacidad de lograr acuerdos, no ahora en campaña electoral, ¿verdad? Inmediatamente. Pero esto no es algo de ahora, senador. Cada vez que hablamos con Andrés pero- Ojeda sobre el tema, él nos sí. dice que en la última mesa de diálogo sobre el tema de seguridad, el Frente Amplio no se presentó. No es cierto. El Frente Amplio se presentó propuestas, obviamente cambios de fondo no fueron tomados en cuenta y dijimos, bueno, tenemos que volver a intentar esto en otro contexto político, ¿no? Yo creo que si hay algo que quedó claro es que no podemos utilizar el tema de la seguridad como un tema electoral, ¿no? Porque nos lleva al camino fácil, Pero ¿no? todos lo usan. Renunciamos, Comentamos que todos lo usan. recordémosle a la No lo a la podemos usar, audiencia. pero lo usamos. Se decía, no, nosotros estamos planteando propuestas concretas, como en todos los temas, y estamos ofreciendo la voluntad de llevarlos adelante a partir del 1 de marzo. Nos acostumbramos ¿Por qué a no renunciar antes? bonomi, no fue la solución. Un presidente que se haga cargo, voy a llegar, me voy a hacer cargo, acá falta autoridad, como si al presidente Vázquez le faltara autoridad. Se acaba el recreo, no alcanza con frases hechas, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, porque Pero, el problema de la senador, ¿pero por qué violencia y de la esperar? droga es importante. Mi pregunta es, ¿por qué esperar al 1 de marzo para presentar propuestas? No, nosotros las propuestas las tenemos ya presentadas. Pero ahora. Y ahora en el Parlamento, por ejemplo, y en este caso nos comprenden las particularidades y las generales de la ley, porque como bancada de la vertiente artiguista, del Frente Amplio, propusimos, por ejemplo, en este tema del combate al lavado de activos, un proyecto de ley que, como todos los partidos venían hablando de lo mismo, dijimos, votémosla ya, ¿no?
seamos más severos en la exigencia de mayores montos para las transacciones en efectivo, se nos dijo que no, que ya eran tiempos electorales por parte de las bancadas y está ahí presentado el proyecto. Estamos en condiciones de votarlo cuanto antes. Lo mismo tiene que ver con las cuestiones que tienen relacionadas con la policía, ¿verdad? Hace poco a mí me sorprendió en esta semana que tanto el ministro del Interior, a quien yo le critico que interviene en campaña y que critica al candidato del Frente Amplio en vez de ocuparse de estos temas, criticó la reunión de Orsi con el sindicato policial. Yo creo que, por el contrario, lo que precisamos es no solo diálogo político, sino diálogo con los actores involucrados en esto, y la policía es quien pone el cuerpo en la primera línea de combate al delito y tenemos que aprender de su experiencia concreta. Entonces, tema seguridad, prioridad nacional, es la principal preocupación hoy de los uruguayos y de las uruguayas, lo que demuestra que el tema no se solucionó, se ha avanzado, probablemente el Frente pueda exponer los avances que tuvimos, la actual administración también, el tema sigue planteado, entonces es hora de acordar recursos, por eso yo hablo de acuerdos en el presupuesto nacional, un aumento de recursos destinados a los temas de seguridad, pero sobre todo este cambio de mirada y de paradigma. Respuestas integrales, no alcanza solo con la policía, hay que ir también a las respuestas en los temas de salud, la salud mental, que es un tema que preocupa tanto a los uruguayos, tiene que ver con el tema de las adicciones, está en el fondo de las cuestiones vinculadas. Yo estoy convencido que en este caso del muchacho de 22 años u otros, hay ahí... tiene que haber un problema de salud mental, porque si no de es salud inexplicable, mental es y de inexplicable. droga. Entonces, encaremos los temas de salud mental, encaremos los temas de deporte. La otra vez me decían en el barrio Borro, ¿no? Un muchacho que incluso había tenido experiencia de privación de libertad. Me decía, yo hace 10 años que estoy limpio, decía él, que no cometo delitos. Y le comento dos cosas. Primero, no me contratan en ningún lado. Tema de trabajo, la inclusión social de los liberados, tema clave. Y lo otro que me decía, acá en el barrio se necesitan espacios, porque cuando yo era chico, acá había una canchita de fútbol y nos juntábamos, ¿sí? Y ahora ya no hay más. Entonces también esa visión de generar alternativas para los muchachos y nuestras jóvenes en los barrios más complicados, es un tema que tenemos que encarar, y lo de las cárceles yo estoy convencido, ¿no? Que tenemos que ahí meterle el diente para cortar ese círculo negativo de que voy preso, salgo, cometo un delito y cada vez peor y Sí, incluso se opera desde las cárceles. Le ¿no? cambio de tema, senador. ¿Cómo evalúa el debate? ¿Es bueno? ¿Es necesario? Yo creo que es muy bueno, Sí. creo que es necesario y que es una oportunidad. Nosotros desde el Frente lo tomamos como una oportunidad para exponer lo fundamental que quiere la gente, que son propuestas para mejorar la situación económica, para un país que vuelva a crecer, propuestas para mejorar la situación social. La clave del crecimiento es que lo sientan las familias en sus bolsillos. Nosotros tuvimos 15 años de gobierno del Frente Amplio, donde en los 15 años tuvimos aumento de salario real, aumento de jubilaciones y pasividades. Tenemos que volverlo a hacer. En este periodo tuvimos 40 meses de pérdida de salario y de jubilaciones. Tenemos que encarar estos temas de la seguridad y tenemos que encarar otros temas de los que se habla menos, el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, los temas ambientales en los que yo he trabajado mucho por mi gestión en OCE, hay que volver a cuidar el agua. Ese es otro tema donde creo que podemos llegar a acuerdos. Lamentablemente no pudimos en este periodo, pero hay que hacer obras, ¿no? Como la que planteó el doctor Tabaré Vázquez, y ahora fuimos con Yamandu Orsi y a Casupá y nos comprometimos a hacer la represa. El debate es una oportunidad para eso, ¿no? Yo aspiro que, encarado con altura, con respeto, ¿no? Siempre nos distinguió la política uruguaya de otros países, el diálogo, la tolerancia, la capacidad de pensar diferente, de reconocer al otro, no ningunearlo, no decir, bueno, si no te conozco y te tengo que googlear, no existís, no, vale la opinión de todos y de todas. Y además es una oportunidad para conocer personalidades distintas. ¿Le gusta el formato estructurado, sin interrupciones, o le gustaría que fuera un poquito más candente? Bueno, digamos? a ver, yo fui parlamentario y los parlamentarios a veces nos gusta el intercambio, pero a mí me gusta este formato por esto que digo, ¿no? De que la elección de los partidos, donde prima más la camiseta incluso de las tradiciones familiares, ya fue esta de octubre.
Salió claramente una bancada mayoritaria en el del Frente Amplio en el Senado, pero en diputados va a haber que dialogar y llegar a acuerdos. Es un escenario interesante. Hace mucho que no se daba. Que hace mucho que no se daba. Bueno, este es el momento de elegir las personas que entendamos que nos dan confianza para conducir los destinos del país. Entonces, propuesta por un lado y por otro lado, elegir a la persona o a las personas, candidato a presidente y a vice. Y yo creo que vamos a tener la oportunidad de conocer o de confirmar un Yamandu Orsi con capacidad de liderazgo y de propuesta, pero a su vez con capacidad de escucha y de diálogo. ¿Es un tema ¿no? de Que confianza? es lo que... ¿Es solamente un tema de confianza o es un tema también de lo lindas que pueden resultar las propuestas? Porque a veces si a uno le dicen, yo te voy a dar esto, me quedo con eso y a veces no tanto con la confianza que me puede inspirar. Yo creo la que son persona. las dos cosas. Las dos. Propuestas para plantear un rumbo claro. Uruguay tiene un potencial enorme que Porque si me tenemos dicen que que me van a aumentar el aprovechar. sueldo, que me van a aumentar esto, yo Y voy la por ahí. credibilidad y la confianza Claro, es que otro- se basa en es lo otro que tema. cada uno hizo y en las trayectorias. Entonces Claro. nosotros decimos, Yamandu Orsi, 10 años de gobierno en la Intendencia de Canelones, se va con el 70% de aprobación. Esos son aprobación de ciudadanos frente amplistas y aprobación de ciudadanos, muchos, colorados, blancos, cabildantes, capacidad de diálogo. Recordemos que no tenía votos en la Junta para hacer las obras y sacó un acuerdo para hacer 2 fideicomisos que permitieron hacer obras y soluciones para la gente, que es en última instancia lo que quiere la población de un presidente, y credibilidad, ¿no? Nosotros venimos, como comentaba yo en algún caso, se terminó el recreo, de una campaña anterior donde hubo muchas propuestas, ¿no? 136 liceos modelos, 50.000 viviendas, se acabaron los aumentos de impuestos y de tarifas públicas y combustibles. No se cumplió, no se pudo cumplir Pero con si nada llega de eso. se va el gobierno ¿Ah? con un 50% de aprobación igual. Se va el doctor Luis Alberto Lacalle Pou con un 50% de aprobación, que demostró ser un político con capacidad de llegada y de gestión importante, pero su gobierno tiene en las distintas áreas que estamos conversando niveles de aprobación mucho más bajos, y lo más importante, cuando uno recorre y tiene intercambio con la gente, a mí me permitió conocer mucho el país, porque lo recorrimos más de 2 veces en esta campaña, y la población nos dice que en la salud no hay medicamentos, que los tiempos de espera son muy largos. En educación tuvimos un recorte presupuestal muy fuerte. Eso es consecuencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, las esperas. Se viene arrastrando hace años. El Sistema Lo digo Nacional como Integrado de médico. Salud, bueno, sí. Y a nivel Pero público y también a nivel público y sabemos privado. que ese sistema permitió pasar de 700.000 personas Sí. a más de 2 millones Claro, que pero con generó un derecho retraso y tremendo acceso, en acceso. a la salud. Entonces tenemos desafíos que son importantes y que tienen que ver con la posibilidad que tenemos ahora de comparar lo que fueron los gobiernos nuestros y lo que se prometió y no se cumplió en este periodo, que yo creo que es un dato fundamental que la población tiene que tomar en cuenta. Yo confío, estamos con esperanza, más allá de que las encuestas nos dan bien, confío por lo que Igual siento la de en ayer daba la un calle. 8% de indecisos, bastante. Bueno, más es un plus desafío bastante Captar. lindo de para anulado nosotros, y blanco. para el debate, Claro. ¿no? Y para colocar esto de las ideas, de las propuestas del proyecto país. Nosotros convocamos un proyecto nacional. Yo traje esta revista porque dice, Yamandu Orsi acá, tenemos que construir un verdadero proyecto nacional. Y esta publicación es del año 23, es decir, tenemos un referente político que está hablando de la necesidad de acuerdos, de políticas de Estado para desarrollar el país con justicia social, con seguridad, desde hace años, ¿no? Entonces, no es una postura ahora acomodada porque nos falta mayoría en el Senado o porque se vienen las elecciones. Yamandu Orsi es un referente político de diálogo, de cercanía, es un uruguayo como todas y todos, y yo creo que ahora el 24 de noviembre la mayoría le va a dar un voto de confianza y que vamos a recorrer un camino distinto al de estos años, que a mí me ha preocupado por los niveles de descalificación, de cierta agresividad que han tenido los intercambios políticos. Tenemos que volver a levantar el nivel y poner el país por delante. Gracias, senador, por la Muchas visita. Un placer No, gracias recibirlo. a ustedes por la invitación. Un gusto.